lapidario informe de la Corte de Apelaciones denunció hacinamiento, parásitos y condiciones indignas para internos y gendarmes al interior de las cárceles chilenas. Saludamos en el estudio a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, para conversar este tema. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Gracias, Ángeles, gracias por invitarnos. Ustedes como fundación habían hecho trabajos, estudios, informes que han sido independientes al de la Corte de Apelaciones y coinciden precisamente en todo. Sí, todas las anteriores. La verdad es que hemos hecho trabajos, trabajamos los penales, pero también hemos hecho estudios. El año pasado lanzamos el primer estudio de exclusión de las personas privadas de libertad, un estudio que hicimos junto con Paz Ciudadana y Gendarmería, la Unidad de Derechos Humanos, a más de 2.000 internos de 9 penales. Y la verdad es que los elementos que constata el informe que presenta la Corte de Apelaciones es bastante coincidente en las condiciones de infraestructura, de hacinamiento, de problemas de alimentación, de reposición de infraestructura, incluso en las cárceles del modelo concesionado. Entonces yo creo que va apuntando a una realidad que es muy concreta, que es muy real, que viven más de 40.000 personas que están en el sistema penitenciario y que da cuenta también de la falta de los procesos, de las condiciones necesarias para los procesos de reinserción. Si tú ves la estadística, más de cerca de un 70% reincide en menos de 3 años. Entonces, ¿son las cárceles la respuesta que nosotros necesitamos para realmente insertar a esas personas en la sociedad y que finalmente contribuya a la disminución de la victimización? Sí, solo como datos anexos, hay 88 cárceles en nuestro país, 8 de ellas están concesionadas. El costo por cada uno de los presos, de los internos, que supera los 123.000 en algunos casos, en el sistema, solo el sistema cerrado, perdón. El sistema cerrado, claro, tradicional son del orden de los 500.000 pesos y en el orden, en el concesionado de los 600.000. En el número de los internos, sí, claro. Sí. Y por cada uno de ellos, de esas personas que están privadas de libertad, se gasta cerca de 500.000 pesos. Sí, claro. Claro. Entonces es mucho el dinero, y uno dice, ¿cómo? Si se invierte tanto, si el sueldo mínimo es la mitad de eso, ¿cómo es posible que vive una familia completa? ¿Cómo es posible que se sigan viviendo en estas condiciones, que se siga permitiendo que esta gente, más allá de que uno los considere delincuentes, que encuentre que el sistema es garantista, en fin, más allá de lo que uno pueda creer, son personas? Lo que pasa es que efectivamente la inversión que se ha hecho en las cárceles no da cuenta de las necesidades de reinserción y de rehabilitación. Incluso en los modelos concesionados, el modelo de la concesión no está vinculado a las tasas de reincidencia o a las tasas de reinserción, porque está fuera del modelo. En la práctica no hay un seguimiento postpenitenciario que permita validar si es que lo que se hizo en ese cárcel concesional realmente tuvo efecto. Y lo mismo en las cárceles tradicionales. En la práctica son muy pocos los internos que acceden a los programas de reinserción. Son muy pocos los que siquiera conocen que tienen beneficios penitenciarios. Había gente en el informe que ya tendría que haber salido y que seguía interna dentro de las cárceles porque no tenía la información. Entonces, el punto relevante en esto es, ¿las cárceles dan la solución que nosotros esperamos respecto de la reinserción de las personas privadas de libertad? Ya, estoy siendo abogada del diablo. Dicen que si hay más cárceles, mejoraría la condición en la que se mantienen estos reos, estos presos. Entonces, ¿es esa entonces la solución, construir más cárceles? Lo que pasa es un modelo de cárceles, mira, en solamente las 8 cárceles concesionadas estamos hablando de una inversión de cercana a los 500 millones de dólares. O sea, es una brutalidad de plata. Mira solamente lo que significaría el separar, el segregar la población penal por aquella población penal que es de menor riesgo, que nosotros pudiéramos avanzar hacia medios de cumplimiento en el medio libre, con programas mucho más eficaces, como por ejemplo los tribunales de tratamiento de drogas. Los tribunales de tratamiento de drogas reducen la reincidencia a la mitad. Estamos hablando de un 25% de reincidencia frente a un 60 o un 70% de reincidencia de la cárcel, y con un costo ínfimo del orden del 10% del costo de la cárcel. Entonces, lo clave en esto es poder identificar que existe una población penal que es sujeto de la cárcel, aquel que solamente, que el delito se va a interrumpir en la medida que tú lo tengas recluido. Pero por ejemplo en el caso del microtráfico, por ejemplo en el caso de delitos de hurto, por ejemplo, la cadena de distribución, el servicio, por así decirlo, que prestan ellos, es reemplazado inmediatamente, por lo tanto no logra cortar la raíz del delito. Claro. Y en la práctica lo que hay que hacer es segregar a la población penal, aquellos de mayor riesgo, dejar las cárceles para los de mayor riesgo, los que sabemos que son refractarios, los que les va a costar mucho poder reinsertarse, y dejar a aquellos que pueden todavía cambiar para las penas alternativas, como los tribunales de tratamiento de drogas, que por lo demás durante el año pasado se decía vamos a ampliarlo porque ha dado muy buenos resultados y nos quedamos en eso. Entonces, Marcelo, es que no te puedo dejar de preguntar con respecto a esto del hacinamiento, hasta 14 personas en una celda de 8 metros cuadrados.
¿Es parte también del trabajo de reinserción? ¿La gente sale más mala después de vivir una experiencia tan nefasta como esta? Pero evidente, o sea, la violencia, las riñas, el número de riñas está en una correlación directa con la cantidad de personas que habitan en una celda, con el hacinamiento. Entonces, cuando hay riña, hay violencia. Cuando hay violencia, hay conductas que son aprendidas. Una persona que a lo mejor no era violenta porque no tenía estas condiciones de riesgo, al entrar a la cárcel adquiere esas conductas aprendidas y sale nuevamente. Como vuelve a reincidir, vuelve a victimizar, pero con un mayor nivel de violencia. Entonces, en la práctica, ojo lo que estamos haciendo con las cárceles. Efectivamente se está profundizando los factores de riesgo que llevan a conductas mucho más violentas en la medida que nosotros no resolvemos el tema del hacinamiento. Para resolverlo, ¿qué proponemos? Fortalecer las medidas alternativas, segregar a la población penal, identificar la población de menor riesgo y llevarla básicamente en estas medidas que han demostrado tener una menor reincidencia que las cárceles. Marcelo, queda muy poco tiempo, pero a juicio de ustedes como fundación y después de este arduo trabajo que han realizado, ¿es responsabilidad única del Ministerio de Justicia el poder destinar bien, porque Gendarmería en el fondo administra los recursos, pero el hacer políticas públicas reales en este caso? No, o sea, la verdad es que este es un sistema complejo, es tremendamente complejo. Hay condiciones de exclusión previa a la llegada a la cárcel por parte de las personas que hoy día están presas, hay condiciones que profundizan la exclusión dentro de las cárceles y hay condiciones que llegan a los barrios cuando se devuelven, donde la falta de oportunidades le hace volver a delinquir, porque además tienen modelo y conducta aprendida. Esto es una intervención que tiene que hacerse a nivel global, como una política de Estado, donde no solamente está justicia, está educación, está salud, está vivienda, están todos aquellos elementos que contribuyen a la inserción social efectiva de las personas que han estado privadas de libertad. Si esto solamente lo toma justicia, si esto solamente lo toma Gendarmería, así como si esto solamente lo toma Sename, cuando hablamos de la ley penal adolescente, seguimos cometiendo los mismos errores. La invitación es a pensar en esto en la lógica de la agenda larga, incorporar y pensar ya no en agendas cortas, sino que en agendas largas, que se haga cargo de la población penitenciaria, que demos nuevas oportunidades, que esas oportunidades permitan que estas personas se reinserten y que esa reinserción en definitiva termine disminuyendo las tasas de delincuencia. Bien, Marcelo, un millón de gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Ángela. Muy bien.